Levítico es el tercer libro de la Biblia y comienza de la siguiente manera. Entonces llamó Jehová a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Es maravilloso que este libro se inicie con el hablar de Dios. A través de las eras, Dios se ha revelado a la humanidad, junto con su plan, por medio de su hablar. Así que en estos mensajes del libro de Levítico tendremos en forma muy abundante el hablar de Dios. El mensaje que estamos considerando para esta ocasión es titulado Palabras de Introducción, ya que la mayoría de cristianos conocen muy poco acerca de este libro. Lo que usted dice es correcto. El libro de Levítico no es muy conocido por los cristianos. Con toda certeza, a medida que avancemos en estos mensajes, se abrirán nuestros ojos al escuchar el maravilloso hablar de Dios. Guido, como ya mencionamos, Levítico es el tercer libro de la Biblia y viene después de Génesis y Éxodo. Así que para ubicarnos un poco en el trasfondo de Levítico, quisiera pedirle que por favor nos hable un poco acerca de cuál era la situación del mover de Dios con la humanidad al final de Génesis y Éxodo. ¿Qué le parece? Sí, ¿cómo no? Estos dos libros nos presentan una progresión maravillosa acerca de la manera como Dios se relaciona con el hombre. Por ejemplo, el libro de Génesis se inicia con la frase «En el principio creó Dios». Sin embargo, la gran mayoría de personas no saben que Génesis termina con José en un ataúd en Egipto. Este primer libro de la Biblia se refiere primordialmente a la creación de Dios y a la caída del hombre, la cual se dio en 4 pasos, que son los siguientes. Primero, el hombre cayó de la presencia de Dios a ser regido por su conciencia. Segundo, de ser regido por su conciencia a ser regido por otros hombres. Tercero, de ser regido por otros a ser regido por el gobierno humano. Y cuarto, de ser regido por el gobierno humano a rebelarse contra Dios por instigación de Satanás. Por otro lado, en el libro de Éxodo podemos apreciar la redención efectuada por Dios y la edificación de la habitación de Dios. En Éxodo, lo más importante que vemos es que Dios redime al pueblo caído y viene a morar entre ellos. Así que este trasfondo nos abre una gran puerta para el hablar de Dios en el libro de Levítico. Todos los estudiosos de la Biblia saben que la revelación de Dios en la Biblia es progresiva. Dios no revela nada de manera completa en un solo libro de la Biblia. Es solo cuando llegamos al último capítulo de la Biblia que recibimos un panorama completo de la revelación de Dios. La progresión en Génesis, Éxodo y Levítico es tremenda. El versículo final del libro de Génesis, capítulo 50, versículo 26, dice: «Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto». Esta es una manera muy sorprendente de terminar el primer libro de la Biblia. Sin embargo, Dios no nos deja en un ataúd en Egipto. Gloria al Señor. God's revelation La revelación de Dios in the Bible en la Biblia is progressive. es progresiva. God Dios jamás revela las cosas en un solo libro. Su revelación avanza de una etapa a otra etapa, de un nivel a otro nivel, de un punto a otro punto, hasta que alcanza
la última página de la Biblia, y es entonces que podemos tener un panorama completo de la revelación de Dios. Todos sabemos que la Biblia comienza con el libro de Génesis. Génesis es el primer libro. Luego sigue Éxodo y el tercer libro es Levítico. Y ahora en este mensaje estamos comenzando con este tercer libro. El libro de Génesis nos revela dos cosas. Primeramente, la creación de Dios y segundo, la caída del hombre. En el primer versículo podemos ver la creación de Dios y en el último versículo podemos ver el resultado de la caída progresiva del hombre en 4 pasos. Y este resultado es una persona en un ataúd en el mundo, en Egipto. Y esta es la clara revelación en Génesis. Entonces, ¿qué encontramos en el segundo libro? En primer lugar, el libro de Éxodo nos revela la redención de Dios y también la edificación de su habitación. Al final del segundo libro podemos ver un tabernáculo. Y ahora en el tercer libro, en su primer versículo, nos habla acerca de la tienda de reunión, donde los redimidos de Dios se reunían con Dios. Para Dios era el tabernáculo, la morada de Dios, mientras que la tienda de reunión era para el pueblo, era donde se reunía el pueblo. El segundo libro termina con el tabernáculo de Dios y el tercer libro se inicia con la tienda de reunión. En Génesis, Dios estaba en los cielos y ahora en Levítico, Dios está en el tabernáculo. Al final del libro de Génesis, podemos ver el horrible resultado final de la caída del hombre, es decir, un hombre en un ataúd en Egipto, que representa el mundo. Sin embargo, al iniciar el libro de Éxodo, vemos que Dios ha provisto una redención para el hombre con el fin de que Dios pudiese venir a morar entre su pueblo. Esto se ve claramente al final de Éxodo en la figura del tabernáculo, la cual es muy significativa. No obstante, hay algo adicional en la figura del tabernáculo, aparte de ser la morada de Dios. Así que, al llegar al libro de Levítico, vemos que ya no solo se le llama el tabernáculo, sino que ahora también es la tienda de reunión. Esto tiene un significado muy profundo, porque no solo nos indica que Dios quería morar con su pueblo, sino que también quería reunirse con él. La tienda de reunión es crucial porque es un paso importante en la progresión que Dios llevó a cabo para revelarse al hombre. Es precisamente en la tienda de reunión que Dios habló con el hombre y es la manera como se inicia el libro de Levítico. Dios habló a Moisés desde la tienda de reunión. En Levítico se nos muestra que Él es un Dios que habla y que tiene un lugar específico para hacerlo. El tabernáculo era la morada de Dios en la tierra y la tienda de reunión era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo y le hablaba. Si Dios no hubiera tenido un lugar donde reunirse con su pueblo para poder hablarle, no habría podido continuar la progresión. El tabernáculo de reunión es un cuadro maravilloso que tipifica la iglesia actualmente. Ciertamente, esta es una progresión tremenda que nos muestra que la manera como Dios se relaciona e interactúa con el hombre es también progresiva. In the first book, in Genesis, En el primer libro de Génesis, where was God? ¿dónde estaba Dios? Generally speaking, Hablando de manera general,
Dios se encontraba en los cielos. Ahora, ¿dónde se encontraba Dios en el libro de Éxodo? Según el relato de Éxodo, Dios se encontraba en el monte Sinaí. Dios había descendido de los cielos al monte Sinaí para permanecer y llevar a cabo la obra de edificar su habitación en la tierra. Y ahora, ¿dónde se encontraba Dios en el libro de Levítico? Les digo que en este libro podemos ver que Dios entró en el tabernáculo, en la tienda de reunión, y habitó allí. El primero y el último versículo de Levítico nos indican que todo el libro es un relato acerca del hablar de Dios. Y este hablar de Dios, que se inició desde el primer versículo, no se llevó a cabo en los cielos, ni tampoco se llevó a cabo en el monte Sinaí, sino en el tabernáculo. Este hablar, un hablar muy largo, un largo hablar que abarca 27 capítulos. Posiblemente este debe ser el hablar más largo que Dios hizo en toda la Biblia. En este libro de 27 capítulos, lo principal es el hablar de Dios, pero este hablar fue hecho en el tabernáculo. Y hoy día, ¿cuál es el tabernáculo de Dios en la tierra? Pues es la iglesia. Según el principio de la tipología, Dios todavía habla en su iglesia como su tabernáculo. Esta tienda de reunión es el oráculo, es el lugar donde Dios habla, y Dios está hablando todo el tiempo en la iglesia, en la tienda de reunión. Sin el hablar de Dios, el tabernáculo no tendría significado alguno. La preciosidad del tabernáculo radicaba en el hablar de Dios, no en el oro con el que estaba construido, sino en el hecho que Dios hablaba allí. Sin duda, este es un gran avance en la revelación divina. Al llegar al tercer libro, ¡vaya! Cuando llegamos al tercer libro, vemos el hablar de Dios, pero no desde el cielo, ni tampoco desde el monte, sino desde el tabernáculo. ¡Aleluya! El hablar de Dios es el verdadero tesoro del tabernáculo. Y no puedo yo también más que decir, gloria al Señor. ¡Qué gran tesoro hay en el tabernáculo! El hablar de Dios es el verdadero tesoro para nosotros. Alabado sea el Señor. Dios habló a su pueblo desde el cielo en Génesis, y luego lo hizo desde el monte de Sinaí en Éxodo. Sin embargo, en Levítico, Dios habla desde el tabernáculo, la tienda de reunión, el cual es el lugar donde Dios se reunía con el hombre. Es maravilloso darnos cuenta que el libro de Levítico se inicia con el hablar de Dios y termina con el hablar de Dios después de 27 capítulos. El tabernáculo tipifica un sinnúmero de cosas, pero lo más crucial es que representa el lugar donde Dios puede hablar con nosotros. El hablar de Dios es el verdadero tesoro del tabernáculo. Sin duda, lo que más atesoramos del tabernáculo de reunión es el hablar de Dios. ¿A quién le habla Dios? Dios le habla a su pueblo. El tabernáculo o tienda de reunión es muy significativo porque era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo para hablarle. El tabernáculo de reunión es una clara tipología de la iglesia actualmente. La iglesia hoy día es el lugar donde Dios habla. Eso me recuerda de Juan 1:14a que dice: y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Es maravilloso ver que hoy día existe un tabernáculo donde el Señor mora entre nosotros, pero el Señor Jesús no lo hace de manera física. Él murió, resucitó,
ascendió y ahora ha llegado a ser el Espíritu vivificante que puede entrar en todos los miembros de su cuerpo para ser el Dios que habla. Cada vez que nos reunimos de manera corporativa, eso significa que el Señor está en la tienda de reunión, que es el lugar donde Dios disfruta de nosotros y nosotros disfrutamos de Él. Este es un paso adicional de Dios para relacionarse con el hombre. Ya no es el Dios intocable de Éxodo, sino que ha llegado a ser el Dios que habla y que podemos tocar. La preciosidad del tabernáculo es el hablar de Dios y es igual con la iglesia actualmente. La preciosidad de la iglesia es que Dios habla, o mejor aún, es el hablar de Dios en la iglesia. Al escuchar el hablar de Dios, somos introducidos en Él, en su comunión y en el disfrute de Cristo. Esta es la manera progresiva de cómo Dios se relaciona con el hombre. Como usted dijo, el tabernáculo o la tienda de reunión del Antiguo Testamento es una clara tipología de la iglesia en el Nuevo Testamento. El verdadero tesoro del tabernáculo no era el oro con el que estaba elaborado, sino que era el lugar donde Dios hablaba. Si hoy en día, en nuestra experiencia, la vida de iglesia carece del hablar fresco y directo de Dios, entonces esa experiencia no será satisfactoria para ninguno de nosotros, ¿verdad? Por supuesto que no, Víctor. Dios desea hablar con los creyentes. Por tanto, para que nuestra experiencia de la vida de iglesia sea satisfactoria, deberá tener un hablar fresco y directo. Si queremos recibir el hablar de Dios, debemos estar en el lugar donde Dios se reúne con su pueblo. Amén a esta palabra. Bien, la progresión en cuanto al hablar de Dios continúa. Por supuesto, al introducirnos en el texto de Levítico, podemos apreciar que este libro también habla acerca de las ofrendas, las cuales están relacionadas con nuestra experiencia y adoración de Dios. Levítico es un avance en la revelación divina acerca del hablar de Dios, desde el monte Sinaí hasta su hablar en el tabernáculo. Y también el avance en cuanto a la revelación de Dios desde Éxodo hasta Levítico, en el sentido de que el pueblo avanzó del tabernáculo y las ofrendas a adorar y vivir a Dios. En este punto creo que es necesario explicar el significado de la palabra adoración. En Levítico, la adoración significa tener contacto con Dios por medio de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Él. De esta manera podemos tener comunión con Dios y con los demás delante de Él. Y este es el significado de adorar a Dios. Debemos olvidarnos por completo de la adoración tradicional, es decir, debemos dejar atrás la llamada adoración religiosa que se llevaba a cabo en los tiempos antiguos. Si en los tiempos de David hubiéramos asistido a una fiesta de los hijos de Israel, nos daríamos cuenta que no existía una adoración religiosa. ¿Qué había allí? Allí había el disfrute de las ofrendas que el pueblo le ofrecía a Dios. Ellos disfrutaban esas ofrendas con Dios y con los demás. Quiero repetirles esto de nuevo para que seamos impresionados con esto. Y esto es que necesitamos un cambio de concepto en cuanto a la adoración tradicional religiosa. No necesitamos la adoración religiosa. Nuestra adoración debe ser real, debe ser viviente, debe ser rica en Cristo. Esta clase de adoración requiere que experimentemos y disfrutemos a Cristo día tras día. Y también requiere que ejercitemos nuestro espíritu para liberar todo el contenido de Cristo que está en nuestro espíritu. Y así lo compartimos con los demás santos. Dios disfruta y nosotros disfrutamos. En tal adoración, Dios disfruta de Cristo
y nosotros también disfrutamos a Cristo. En esto consiste el avance de la revelación divina en este libro. Así que supongamos que en una reunión contactamos a Dios a través de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Dios y con los demás. Después de la reunión, estaremos santificados y tal reunión resultará en un vivir cotidiano santo. Entonces no seremos simplemente adoradores santos, sino personas santas que viven de manera santa diariamente. Les digo, queridos santos, este es el avance de la revelación de Dios en el libro de Levítico. Pasamos de la creación a la redención a través de la caída, y de la redención hasta la habitación de Dios, donde adoramos a Cristo de esta manera que ya les expliqué. Y a partir de esta adoración surge un vivir santo en nuestra vida diaria. Por tanto, en este libro, Dios no solo tiene una habitación en la tierra, sino también tiene un pueblo que le adora, que le contacta y disfruta a Cristo como su porción común con Él y con los demás, lo cual produce como resultado un vivir santo que expresa a Dios. Este es el verdadero avance de la revelación divina. No hay duda que un aspecto de nuestra vida cristiana en el cual necesitamos avanzar es precisamente en la adoración. Nuestra adoración necesita avanzar hasta llegar a este nivel. ¿Podría usted hacernos una comparación entre la adoración tradicional y la que acabamos de escuchar? Según la visión tradicional, tratábamos de agradar a Dios y apaciguarlo al pasar por unos rituales. Pero la intención de Dios es que nosotros le disfrutemos. En Juan 4:24, cuando Jesús habló con la mujer en el pozo, le dijo de esta manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad es necesario que adoren. Necesitamos cambiar nuestro concepto acerca de la adoración. La mayoría de nosotros fuimos criados en un ambiente de adoración religiosa y no es fácil abandonar este concepto. Necesitamos adorar a Dios a través de disfrutar a Cristo como nuestra porción común con Dios y con los demás. Este tipo de adoración produce como resultado un vivir santo que expresa a Dios. El Vigilante.